Bienvenido otra vez a la hoguera del rebelde. Lo que hoy decida el juez te puede condenar. Controlamos lo que haces, definimos tus ideas. No hay salida esta vez si vos querés pensar. Ah, qué bien, ¿ya estamos? ¿Ya estamos al aire? Bueno, yo he hablado ya, esto es discurso de hoy, ya sabe, la gente que está mirando esto ya lo sabe, los que van a ver esto por YouTube ya lo saben. Bueno, esto es discurso de odio, soy Emanuel Danan y he hablado de esto alguna vez, pero creo que no está de más no solo repetir el tema, sino quiero hoy también aprovechar para subirlo, para grabarlo también para las plataformas YouTube y Watch. Y lo que quiero hablar, o mejor dicho, lo que quiero contarles o darles, es un manual para confundir a los progresistas. Esto es básicamente un manual para confundir a los progresistas, para jugar con la cabeza de un progre, para jugar con la cabeza de un zurdito, de estos que hoy son el 3%. El 3%. Aunque también aplica para los Kirchner, ¿no? Y ¿por dónde arrancar? Bueno, desde hace algunos años venimos siendo testigos del esparcimiento de una nueva creencia supersticiosa que ha logrado permear peligrosamente en la educación, en la cultura y hasta en las leyes. Así como sucedía en el medioevo, sucede en pleno siglo XXI. La sociedad vive hoy un oscurantismo con luz eléctrica. Esta creencia de la que hablo está sustentada, digamos, por estudios que afirman que un hombre en realidad puede ser una mujer, si así lo siente, o un perro, o una chiquita de 5 años. Hay una ley, incluso, que ampara esta creencia supersticiosa y que, en pos de supuestamente combatir la discriminación, adopta la postura medieval de elevar esta creencia por encima de toda evidencia observable, permitiendo, por ejemplo, que si un violador condenado dice sentirse mujer, sea trasladado a la cárcel de mujeres. Permitiendo también que un veterano de guerra pueda convertirse en una luchadora de artes marciales y subirse a un ring a golpear mujeres. O que un deportista mediocre pueda anotarse en la categoría femenil de su disciplina y así romper todos los récords posibles. O que un hombre se jubile a la edad jubilatoria de una mujer si así lo siente. O que una causa por violencia de género quede sin efecto porque el hombre acusado de pronto dice sentirse mujer. Porque lo importante hoy, según la ley, no es la realidad. Lo importante es no ofender a un minúsculo grupo de personas mediante el cuestionamiento de esta creencia supersticiosa. Algo así como cuando el Santo Oficio te confinaba al encierro o a la hoguera si planteabas una cosmovisión que pudiera ofender a la Iglesia y a los señores feudales de aquel entonces. No importa que sea una creencia absurda, fácilmente desmontable, lo importante es respetarla porque así está establecido. Aquí en la Argentina, esta ley se llama Ley de Identidad de Género. Es la número 26.743 y decreta que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente. Hemos llegado incluso a escuchar argumentos que acusan al capitalismo de haber inventado los sexos biológicos y a los médicos de equivocarse al asignarnos un género al nacer. Es decir, al igual que en el medioevo y al igual que en tiempos inquisitorios, la equivocada es la ciencia,
no nuestras creencias o percepciones. La realidad es lo que siente, cree y percibe un minúsculo grupo de personas y la ciencia es la que está equivocada. Esta es la idea oscurantista y retardataria que milita hoy la izquierda progresista. La misma izquierda progresista que, curiosamente, acusa de medieval, retardatario y supersticioso al cristianismo. La misma izquierda progresista que aborrece a la Iglesia Católica. La misma izquierda progresista que acusa de atrasar 1000 años a quienes tengamos posturas teístas o a quienes practiquen determinada religión. La misma izquierda progresista que persigue ideológicamente de forma encarnizada a todo aquel que practique una fe que ellos consideran fabuladora, retrógrada y supersticiosa. La misma. Y acá es cuando esta tragedia se vuelve comedia. Sucede que cuando los progresistas despotrican de esta forma contra uno de los pilares fundamentales de nuestra civilización, como lo es el cristianismo, no están teniendo en cuenta una cosa: sus propias creencias supersticiosas. Para que se entienda, porque yo entiendo que los progresistas no son exactamente lo que se denomina personas inteligentes, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que los progresistas están en lo cierto. La autopercepción está por encima de cualquier evidencia observable porque así lo dictaminan ciertos libros. Uno es lo que siente, uno es lo que se autopercibe, y quien recurra al conocimiento científico para negar la identidad autopercibida de un individuo está siendo discriminatorio e incurriendo en un discurso de odio. Perfecto. Juguemos con esas reglas. Jesucristo se autopercibía el Hijo de Dios. Así que los progresistas deberían dejar de vandalizar iglesias y convertirse ya mismo al cristianismo. O van a estar negando la identidad autopercibida de alguien, lo cual es discriminatorio e incurre en un discurso de odio. Y no estoy inventando nada. Está escrito en los textos neotestamentarios que Jesús de Nazaret efectivamente se autopercibía como el Hijo de Dios. Vamos a leer algunos pasajes. Mateo 16:16. Jesús dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es en respuesta a Mateo 16:15. Pedro respondió a Jesús: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dice Juan 17:15. En Lucas 2:49, Jesús, respondiendo a una pregunta de María, dice: ¿no sabéis que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Su Padre es, como se ha mencionado 2 veces ya, el Padre celestial, como se lee también en Mateo 3:17 y 17:5. Por ende, está claro que Jesucristo se autopercibía como el Hijo de Dios. Y con las leyes y normas de hoy en día deberíamos aceptarlo, creerle, no dudarlo, no cuestionarlo y mucho menos negarlo. Porque eso sería ofensivo, eso sería discriminatorio, eso sería algo que sin dudas consistiría en un discurso de odio, que es el término actual para lo que en el medioevo se llamaba discurso herético. Recordemos que siglos atrás, aquel que recurriera al conocimiento científico y a los datos objetivos para cuestionar la creencia de turno era acusado de incurrir en un discurso herético. Y hoy, en pleno siglo XXI, aquellos que recurrimos al conocimiento científico y a los datos objetivos para cuestionar la creencia de turno, somos acusados de incurrir en un discurso de odio. Casi que ni han cambiado el término.
Volviendo al tema que nos compete, algo similar ocurre con la figura de la Virgen María. ¿De verdad van a cuestionar la identidad sexual de alguien? Eso es un delito de odio directamente. Si ella se percibe virgen, es virgen. Si los católicos la perciben virgen, es virgen. Si los cristianos la perciben virgen, es virgen. No es coherente que le podamos creer a un señor de 57 años que es una chica de 5, o que mandemos a un pederasta condenado a encerrarse con mujeres porque se siente una chica, pero no aceptemos la identidad virginal de una joven mujer. No es coherente. Así que, estimados, si quieren confundir a un progresista, a un izquierdista, muéstrenle, evidéncienle, a través de los textos, a través de pasajes bíblicos y a través de las creencias de las personas que practican la fe cristiana, cómo Jesús de Nazaret se autopercibía hijo de Dios. E invítenlo a convertirse al cristianismo en pos de no incurrir en un discurso de odio y en pos de no cometer delitos de odio al negar la identidad autopercibida de Jesucristo. También podemos invitar a los progresistas a salir del closet y abrazar las ideas oscurantistas de la vieja iglesia contra la que ellos tanto despotrican. Realmente no son muy distintos. Ambos se rigen por creencias o percepciones. Ambos se basan en algún que otro libro, en algún que otro texto para imponer su punto de vista. Ambos niegan la realidad observable y atacan al conocimiento científico. Y ambos utilizan términos para estigmatizar la opinión disidente. La iglesia por aquel entonces llamaba a la opinión disidente discurso herético. Los progresistas hoy llaman a la opinión disidente discurso de odio. Señores, si en este siglo hay alguien medieval, retrógrada, fabulador, supersticioso e inquisidor, es la izquierda progresista. Bienvenidos al medioevo con internet. Poneme una cancioncita meta y seguimos, que vamos a hablar de la verdad oscura que esconde la izquierda. Bueno, estábamos escuchando Dire Straits, Plata por nada, básicamente la descripción de mi vida y la de todos los que nos dedicamos a hacer videos para las plataformas digitales. Esto lo digo para que más gente me odie, total, nunca es suficiente. Yo tengo el mismo síndrome que una persona que conocemos todos, que goza de hacerse odiar. Bueno, no estamos escuchando más la canción, ¿no? Porque después no quiero que me revienten los videos por copyright, porque esto lo vamos a subir a Watch y a YouTube, y por supuesto, quiero hacer plata por nada. Bueno, hablando de plata, a los zurdos les gusta mucho la plata, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de lo que los zurdos esconden. ¿Alguna vez te llamaron fascista o te acusaron de nazi por no simpatizar con las ideas políticas, sociales o culturales de la izquierda? Hace ya muchos años que en gran parte del mundo occidental vivimos bajo este dogma que ubica a la izquierda como faro moral y acusa al centro, a la derecha y a lo indiferente de simpatizar con los peores regímenes y con las peores atrocidades que han tenido lugar a lo largo de la historia. Hoy quiero destruir este dogma y lo voy a hacer, empezando por contarles a ustedes que los padres del fascismo y del nacionalsocialismo fueron dos políticos con ideas socialistas y de izquierda revolucionaria. Debes estar acostumbrado ya y cansado, diría yo, de escuchar a la izquierda acusar de fascista a todo aquel que no se arrodille ante sus dogmas e ideales supuestamente maravillosos. El término se ha convertido en un arma atómica usada por la izquierda para describir a cualquiera con el que no esté de acuerdo. Lo cierto es que su mal uso, el mal uso de este término, demuestra el alto nivel de analfabetismo político que exhiben los repetidores de eslóganes pseudo-marxistas en el siglo XXI.
Algunos grupos radicales de izquierda, como Antifa, incluso lo tienen incrustado en su nombre. Antifa significa antifascismo. Quizás, si la militancia de izquierda sintiera un poco de curiosidad por entender la narrativa que algunos pillos se instalan en sus cabecitas, se formarían, se educarían y se enterarían de que el fascismo lo inventaron ellos. El fundador e ícono indiscutible del fascismo es nada menos que Benito Mussolini, quien durante más de una década militó en la estela del marxismo. Mussolini, cuya primera afiliación política fue al Partido Socialista Italiano, atraído por su ala más radical, de hecho. Mussolini, quien admiraba a Lenin y se refería a él como un artista de la política. Mussolini, quien fuera director de Avanti, el diario del Partido Socialista Italiano, entre 1912 y 1914. Ese Mussolini, no el pececito de Dross, ese Mussolini. Mussolini era un socialista militante y partidario de la vertiente revolucionaria de dicho movimiento. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Provincial de Forlì y poco después se convirtió en editor del semanario La Lotta di Classe, la lucha de clases en su traducción. Y como mencioné recién, en 1912 se hizo cargo del periódico milanés Avanti, órgano oficial del Partido Socialista Italiano. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, fue una categórica frase de Benito Mussolini. Nada más estatista, nada más socialista que dicha consigna, nada menos liberal, nada menos libertario que esta premisa de Mussolini, extremadamente socialista. Al fascismo, estimados, lo inventaron los socialistas. Y al nazismo también. El partido nazi era el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Alemania nazi, se refirió insistentemente al régimen que representaba como una versión mejorada del socialismo. En Alemania la conexión entre el socialismo y el nacionalismo fue estrecha desde un principio. Es significativo que los más importantes antecesores del nacionalsocialismo, hablo de Fichte, de Rodbertus y de La Salle, fueron al mismo tiempo padres reconocidos del socialismo. A partir de 1914 surgen de las filas del socialismo marxista un predicador tras otro que conducen al redil del nacionalsocialismo. El 20 de noviembre de 1918 en Berlín, un tal Adolf Hitler asistía en las calles a una manifestación marxista, como él mismo la definió posteriormente, en honor a unos obreros fallecidos durante la revolución que destruyó el longevo imperio alemán e instauró la República de Weimar. Hitler estaba plenamente convencido de que él era un auténtico revolucionario de izquierda que defendía la soberanía nacional alemana y que tanto socialdemócratas como marxistas clásicos formaban parte de ese eje dominado por los judíos, según él, que simplemente buscaban crear un falso conflicto para apoderarse del mundo y de su preciada Alemania. Adolf Hitler justamente lo que buscaba era ser un verdadero socialista, un auténtico revolucionario, como los que tanto romantiza hasta el día de hoy la izquierda. Los izquierdistas no tienen altura moral para referirse a nosotros como fascistas o como nazis, porque ambos movimientos fueron fabricados por su ideología. Ambos movimientos fueron fundados por personajes de formación política marxista, socialista y con anhelos de izquierda revolucionaria. Y vamos a ahondar un poco en la izquierda revolucionaria, en la izquierda en general, porque a mí siempre me ha resultado curioso y bastante infantil, debo decir, ver cómo desde la izquierda
intentan de forma constante adjudicarnos a nosotros, los liberales, los libertarios, el atraso, la violencia y el odio. Mientras ellos, claro, se apropian de todos los avances en materia de derechos civiles. Es muy fácilmente observable que la izquierda descarga a su militancia un discurso simple, básico y a prueba de tontos. Ellos son el avance, nosotros el retroceso, ellos son los derechos, nosotros somos la dictadura, ellos son los buenos, nosotros somos los malos. Ese es el básico y eterno discurso aniñado de la izquierda. Ellos son el bien, nosotros somos el mal. Ahora bien, lo que sucede con este discurso, además de que es obscenamente infantiloide, es que es simple y llanamente una mentira, muy fácilmente desmontable con el acceso a la información que tenemos hoy en día. No solo es absolutamente falsa e históricamente contradictoria nuestra supuesta oposición a los derechos civiles conquistados, sino que la evidencia histórica nos muestra que quien realmente se ha opuesto a estas conquistas ha sido siempre e indefectiblemente la izquierda. La misma izquierda que hoy levanta las banderas de todas las causas a las que históricamente han combatido y de las cuales hoy se adueñan para utilizarlas políticamente. La izquierda que hoy se llena la boca acusándonos de homofóbicos, a quienes cuestionemos que un violador sea recluido en una cárcel de mujeres por simplemente autopercibirse como una, es la misma izquierda que no tarda en levantar las banderas comunistas y en comprar, valga la paradoja, remeras, calcomanías y mercadería con la cara del Che Guevara. Es la misma izquierda, claro, que reivindica fervorosamente a Marx, a Engels y a la majestuosa potencia de la Unión Soviética. Ahora, ¿sabrán los izquierdistas que Marx y Engels se mandaban entre ellos cartas en las que se referían a la homosexualidad como una rebelión contra la naturaleza y la comparaban con la pederastia? ¿Sabrán que en esas cartas manifestaban preocupación por la lucha de los homosexuales por sus derechos y se alegraban de ser demasiado viejos como para llegar a ver su victoria? ¿Sabrá la militancia de izquierda que Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, describe a la homosexualidad como despreciable y degradante, mientras que Marx lo respalda en su afirmación de que la relación más natural de un ser humano con otro ser humano es la relación de un hombre con una mujer? ¿Sabrán ellos que el Código Penal de la potencia mundial soviética penó la homosexualidad en su artículo 121 con al menos 5 años de confinamiento en gulags, es decir, en campos de concentración? ¿Sabrán los izquierdistas que las autoridades soviéticas que a ellos tanto les gustan declaraban abiertamente que, cito textualmente, la homosexualidad es el producto de la decadencia de las clases explotadoras y que en una sociedad fundada en principios sanos no hay lugar para los homosexuales? ¿Sabrán que entre 1934 y 1980 fueron condenados cerca de 50.000 homosexuales y que el Estado socialista se proponía construir por la fuerza al hombre virtuoso y viril que la revolución necesitaba? ¿Sabrán que su ideología impuso un rigorismo moral que prohibía la homosexualidad? ¿Lo sabrán? Me pregunto si sabrá la militancia de izquierda que en su otro santuario comunista, China, la homosexualidad fue igualmente objeto de persecución y castigo. En la China comunista los homosexuales eran condenados a penas de prisión, de castración y a pena de muerte en casos de práctica reiterada. La homosexualidad en China se despenalizó recién a finales de los 90, cuando los chinos comenzaron a hacer guiños a la economía de mercado y a occidentalizarse, digamos. ¿Sabrá la militancia de izquierda todo esto? ¿O son meros idiotas útiles al servicio de intereses políticos ajenos? ¿Sabrán lo que significa esa remera estampada con la cara del Che Guevara aquellos que nos tildan de homofóbicos por tener conocimientos de biología básica? Bueno, si no lo saben, yo se los explico. Ernesto Che Guevara fue el ideólogo del famoso campo de concentración diseñado para el castigo de homosexuales allá por 1959 en la península de Guanacabibes.
en el marco, claro, de una política de represión estatal que consistía en secuestrar homosexuales y someterlos a todo tipo de torturas con el fin de rehabilitarlos. ¿Mm? Y claro, es que, como decía Fidel, la revolución no necesita peluqueros. El homosexual no cabía dentro de su ideal de hombre nuevo. ¿Qué más decía Fidel Castro? Fidel Castro decía lo siguiente: nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Seré sincero y diré que los homosexuales no deben ser permitidos en cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. Esto no lo decía Danan, esto no lo decía Agustín Laje, esto lo decía Fidel Castro, el comandante. Ojo, quizás yo esté equivocado, pero a mí todo esto me parece bastante más homofóbico que advertir que una persona transexual no debería meterse en un ring de boxeo a golpear salvajemente a mujeres biológicas. Desde mi modesto punto de vista, me resulta más homofóbico que la KGB, por ejemplo, haya amenazado a intelectuales disidentes con hacerlos pasar falsamente por homosexuales para condenarlos. Eso me parece más homofóbico que tener conocimientos básicos de biología. Me parece más homofóbico también que hasta el día de hoy, en algunas naciones nacidas de la decomposición de la Unión Soviética, se siga persiguiendo y condenando a los homosexuales. Para mí, todo esto es muchísimo más homofóbico que no estar de acuerdo con que deportistas transexuales arrasen en competencias femeniles o con que se galardone a los hombres biológicos con premios hechos para las mujeres. Pero bueno, esa es mi opinión y quizás yo sea el equivocado. Hablando de mujeres, pensemos un poco en el rol de la mujer en los regímenes de izquierda, porque otro de los constantes ataques personales que la izquierda plástica nos dedica, a los liberales, a los capitalistas, a los libertarios, es esta idea de que somos todos misóginos, machistas y violentos contra las mujeres por simplemente denunciar que el feminismo actual no es más que una herramienta de utilización política destinada a cooptar idiotas útiles y que no ha resuelto absolutamente ninguna de las problemáticas que hoy sufren las mujeres. La militancia de izquierda, que ve misoginia en todos lados, evidentemente ignora que en la Bulgaria comunista había campos de concentración destinados a castigar y ejecutar a las mujeres que quisieran divorciarse, vestirse de cierta forma o escuchar determinada música del imperialismo, le llamaban. En Lóbek había un campo de trabajo llamado la cárcel de la muerte, en donde había una infinidad de mujeres presas por este tipo de supuestos delitos y donde masacraron a varias de ellas por no cumplir la norma diaria. Lo mismo ocurría en Skravena, donde las mujeres no tenían permitido ni siquiera ir al baño durante la noche. En mi opinión, en mi modesta opinión, esto es bastante más misógino que creer que el lenguaje inclusivo no va a resolver las problemáticas de las mujeres. Y para sorpresa de muchos, o no, ¿saben quién sí fue un pionero en la defensa de derechos políticos y sociales para las mujeres? John Stuart Mill, un liberal. Oh, sorpresa. Y no cualquier liberal. Uno de los pensadores liberales más relevantes del siglo XIX y cuyas ideas liberales dieron vida a corrientes feministas que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Relevantes, no lenguaje inclusivo, censura, falsas denuncias y canciones raras. Corrientes relevantes, como el sufragismo femenino. Los verdaderos derechos de las mujeres los conquistaba el liberalismo, mucho antes de que llegara la izquierda a encerrarlas en campos de concentración por querer ser libres. El caso es el mismo respecto de los derechos de los homosexuales, que no existen en Corea del Norte, no existen en Vietnam, no existen en China, no existen en Laos, ni en ninguno de esos paraísos comunistas al día de hoy. ¿Saben qué ideas fueron pioneras en la campaña por la liberación de los homosexuales? Las ideas liberales. Los primeros argumentos a favor del sexo consentido entre adultos sin que nadie se meta en el medio fueron esgrimidos por personajes
como Montesquieu, considerado uno de los precursores del liberalismo, o por Voltaire, continuador de la obra de Locke y ferviente defensor de la libertad de expresión, una libertad que hoy por hoy parece estar gustando cada día menos. No son nuestras ideas las que atrasan, nuestras ideas son las que liberan. La izquierda ha estado contando todos estos años la historia al revés. Lo mismo está haciendo la izquierda estadounidense con la cuestión del racismo en el país del norte. La izquierda y la centroizquierda de los Estados Unidos, representada por el Partido Demócrata, están haciendo uso de las minorías raciales y del movimiento Black Lives Matter para generar odio y rechazo hacia los espacios republicanos. Esto solo puede ser posible, claro, con la complicidad de una sociedad manipulable, dependiente, infantilizada e ignorante, que es capaz de servir a su opresor para atacar a su libertador. Sucede que quien pidió el fin de la expansión de la esclavitud fue Abraham Lincoln, un republicano justamente. El Partido Republicano se fundó precisamente con la meta de poner fin a la esclavitud. Mientras que la gran mayoría de los demócratas, partido hoy adherido al movimiento Black Lives Matter, quería seguir expandiendo la esclavitud. ¿Y saben cuál era el argumento de los demócratas que tanto le gusta a la izquierda progresista para seguir expandiendo la esclavitud? Que los esclavos eran seres tan inferiores que no tenían derechos que el hombre blanco debiera respetar. Estas declaraciones no salían de la boca de los republicanos. Esto no lo decía la derecha neoliberal. Esto no lo publicaba Donald Trump en sus redes sociales. Esto era lo que planteaban los demócratas. ¿Y cómo lo planteaban? Bueno, por ejemplo, prohibiendo la literatura abolicionista, prohibiendo que el correo repartiera panfletos abolicionistas, echando y desterrando a profesores sospechados de ser abolicionistas y demás políticas persecutoras con las que hasta el día de hoy claramente la izquierda comulga. Prohibir, censurar, atacar al disidente, etc. En eso sí que no han cambiado. De más está decirles que Abraham Lincoln fue asesinado, por supuesto, por un opositor. ¿Y qué pasó cuando Abraham Lincoln fue asesinado? Asumió el demócrata Andrew Johnson, quien se encargó de frustrar los esfuerzos republicanos en el Congreso para que los esclavos liberados obtuvieran derechos civiles. Este espacio ideológico es apoyado hoy por los movimientos Antifa y Black Lives Matter. Más que apoyado, diría que están estrechamente vinculados. Se dan cuenta de que nos contaron y nos siguen contando la historia al revés. Se dan cuenta de lo idiota que se vio un militante de Black Lives Matter cuando en nombre de su relato demócrata vandaliza una estatua de Lincoln aludiendo que este prócer era racista. Y tuvo que venir otro republicano, un tal Eisenhower, para aprobar el Acta de Derechos Civiles ya en 1957. ¿Quién fue, por supuesto, el más ferviente opositor a las ideas de Eisenhower? El líder demócrata Lyndon B. Johnson. La izquierda nos acusa de atrasar, pero atrasar, desde mi punto de vista, es llamar radicales a quienes simplemente querían darles derechos civiles a los esclavos, tal y como hacía el espacio ideológico que hoy se embandera con el antirracismo. El espacio ideológico que hoy se embandera con el antirracismo y que en el pasado fundó el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, por si alguno está distraído, era el ala radical del Partido Demócrata. Fue creado por el Partido Demócrata Sur y su misión era aterrorizar a los esclavos liberados y a los republicanos que simpatizaran con ellos. Esto hacía el sector político que tanto le gusta hoy a la progresía y a la izquierda caviar. ¿Y quién hacía lo contrario? ¿Quién apareció para luchar exitosamente por la igualdad de derechos civiles entre blancos y negros? Lo peor que se le puede mencionar a un izquierdista, un líder religioso. Para ser más preciso, estoy hablando de un pastor cristiano de la Iglesia Bautista llamado Martin Luther King, quien no era solamente un líder religioso, sino también el líder durante mucho tiempo de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, un grupo considerado en aquel entonces como
radicalmente conservador. Como ven, la narrativa izquierdista no varía demasiado con el tiempo. Cuando alguien llega a cuestionar el status quo, el surderío servil a lo peor del sistema suelta sus acusaciones de conservadurismo radical o extremismo de derecha. La historia ha sido contada al revés. La izquierda se ha adueñado de un sinfín de luchas que no solo no le corresponden, sino que históricamente se ha opuesto de forma violencia a ellas. Edúquense, lean, instrúyanse. Fíjense cómo es la calidad de vida en los países con gobiernos de izquierda y economías cerradas, y fíjense cómo es la calidad de vida en los países que han adoptado las ideas liberales y las ideas capitalistas. Comparen Corea del Norte con Corea del Sur, comparen Nueva Zelanda con Venezuela, fíjense cómo viven y progresan las mujeres en el Reino Unido y fíjense cómo se prostituyen hundiéndose en la pobreza en Cuba. Observen la libertad sexual que hay en los países como Suiza y miren cómo la homosexualidad sigue siendo tabú en Vietnam. Los datos están de nuestro lado. Demos la batalla cultural. Meta una cancioncita y cerramos el programa de hoy con un llamado telefónico porque quiero discutir amablemente con una feminista que me va a enseñar muchas cosas. Me informan desde la producción que tenemos un llamado, así que vamos a recibirlo muy amablemente como hacemos siempre en este programa donde todos tienen una voz. Te comunicaste con Emanuel Danan, ¿quién está en línea? Hola, Amarilis te habla, de la colectiva. ¿Cómo estás, Amarilis? Te recuerdo, claro que sí. ¿Por qué llamas hoy? Contame. Para recordarle a tu audiencia que el aborto es ley y bueno, seguirá siendo ley. Ah, claro, al igual que las leyes de Nuremberg, ¿no? Al igual que la esclavitud, que también fueron ley. Así que te agradecemos por el recordatorio, Amarilis. ¿Algo más? No es válida esa comparación porque Ah. un feto no es un ser humano y un embrión Claro, un cigoto mucho menos. lo mismo decían de los esclavos, lo mismo. Así que es súper válida la comparación, te agradezco. Mira, machito, Ah. podés decir lo que quieras, pero Gra- un feto no es una persona. Y Gracias ya por lo demás. ganamos esa batalla con la aprobación del aborto. Es legal, seguro y gratuito. Vos acabas de decir que un feto no es un ser humano. No, ni siquiera se parece a un ser humano. ¿Vos te parecía un feto? Bueno, hoy no, pero alguna vez fui un feto. Y vos también, Bueno, de hecho. entonces, en todo caso, Ajá, es una vida potencial, potencial. pero no un ser humano en sí. Ok, está bien. ¿Te puedo contar algo que me tiene mal, Amarilis, ya que estamos terminando el programa? Y la verdad vos me pareces una buena chica, llamás siempre, tenés como conciencia social, siempre estás dispuesta a intercambiar ideas. ¿Te puedo contar algo que me está pasando? Sí, a ver. Estoy bastante angustiado porque me gané 600 millones de pesos en la lotería, primera vez que gano algo, y se lo fui a contar a un amigo mío de extrema confianza, uno de mis mejores amigos, le mostré el boleto ganador, ¿y ¿sabés lo que hizo? Lo agarró y lo rompió todo. Mi amigo. ¿Me estás hablando en serio? Te estoy hablando en serio, sí. ¿Qué clase de amigo es ese? Decime. Claro, ¿vos entendés? Agarró el boleto ganador de la lotería y lo destruyó en mi cara, lo convirtió en papel picado y lo tiró por la ventana. ¿Vos qué hubieras hecho en mi lugar? Y bueno, yo lo mato, lo asesino. ¿Por qué? ¿Y porque te tiró por la ventana 600 millones de pesos? No, pará. Me tiró por la ventana un boleto de lotería. Sí, bueno, y valía 600 millones de pesos. No eran 600 millones de pesos, eran 600 millones de pesos potenciales. Bueno, indefectiblemente el boleto lo ibas a cambiar, ¿no? Por tu premio. Sí, claro. En ese sentido, ese boleto eran 600 millones de pesos en mis manos. Era cuestión de tiempo nomás. Y sí. De la misma forma que un feto es un ser humano. Es cuestión de tiempo nomás. ¿Amarilis? ¿No? No, ¿cómo que no? O sea, ese papelito insignificante eran 600 millones de pesos, pero un feto no es un ser humano.
es distinto. Claro que es distinto. Una cosa es un premio económico y otra cosa es una vida humana. Desde ya que es distinto. En eso estamos de acuerdo. ¿Vale más el dinero que la vida, Amarilis? Para ustedes los progresistas, ¿vale más el dinero potencial que la vida potencial, Amarilis? Cortó, por supuesto. Bueno, ¿te querés ganar 600 millones de pesos como yo en esa anécdota falsa de la lotería? Bueno, yo también, pero no se puede todo en la vida. Lo que sí te puedo ayudar es a recomendarte que te eduques financieramente. Para eso recomiendo siempre a mis amigos de NW Professional Traders, el mejor instituto de toda América Latina en lo que a educación financiera se refiere, y el mejor instituto de toda América Latina también en lo que a trading se refiere. Así que si querés cuidar tu bolsillo, estos héroes, estos próceres capitalistas hacen lo que no hace la educación pública de la Argentina, ¿no? Por la cual la izquierda están tan entusiasmados. Te enseñan a que en lugar de creer que una mujer puede tener pene, te enseñan a administrar tus finanzas, a administrar tu bolsillo y a que sepas qué hacer con la plata que en este país vale cada vez menos. NW Professional Traders, en todos los videos que subo a YouTube vas a encontrar en la descripción el contacto para, valga la redundancia, contactarte con ellos y fijarte qué cursos ofrecen. No te estoy vendiendo nada, muchos de sus cursos son de hecho gratuitos y simplemente visitando su página de internet www.nwprofessionaltraders.com podés informarte y asesorarte de técnicas para administrar tus finanzas. ¿Por qué? Porque viva el capitalismo. Estimados, esto ha sido Discurso de Odio o Discurso de Odie, para no ofender a les boludes. Gracias Meta, gracias a Fernando y gracias a la audiencia más que nada, que después hacen clic cuando subo esto a Watch, cuando subo esto a YouTube, y así me vuelvo millonario a costa de las feministas y las pelotudeces que suelen decir. Muchas gracias. Ah, soy millonario, pertenezco al 10% más rico de la Argentina gracias a Sergio Tomás Massa, porque gracias a su gestión maravillosa en este último año, todos aquellos que cobramos un poquito más de $300 por mes, pertenecemos al 10% con más poder adquisitivo de la Argentina. Así que ya sabemos a quién votar. Vamos a votar a Sergio Massa, que nos hizo a todos millonarios. Muchas gracias. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere.